Hola ideadores, ¿os acordáis del soporte de madera que me mandaron desde Craftspire? Pues hoy lo vamos a decorar de una manera súper fácil con el stencil que también ellos me mandaron y lo vamos a dejar así de bonito. ¿Queréis ver el paso a paso? Pues vamos allá. Hola ideadores, hoy vamos a trabajar con este soporte que me mandaron desde Craftspire. Como veis, tiene para bolígrafos, para algo más grueso como un pegamento o lo que veáis. Y luego este grande yo lo veo ideal para poner el móvil. Pero bueno, yo cuando lo pedí creí que iba a venir con la madera desnuda, pero ya veis que tiene un cierto brillo y un cierto color, y eso significa que viene ya tratada y barnizada. Como yo lo quiero decorar, le voy a quitar esta capa y ya veis que tengo aquí al lado la lijadora para no dejarme la muñeca lijando a mano. Pero bueno, se puede lijar a mano también armándose paciencia. Así que eso es lo primero que voy a hacer. Hola, ¿estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y en la campanita que tiene al lado, dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Bueno, pues ya veis, la verdad es que me he sorprendido de la calidad de la madera porque yo creía que esto iba a ser un bloque de pino de los de casi todas las cosas y no, porque he lijado bien, que mirad cuánto polvillo he dejado y sigue siendo una madera bien bonita. Así que no sé, me va a dar mucha pena pintarla. Voy a planteármelo a ver si la pinto, la tiño o qué hago con ella. Voy a limpiar bien todo este polvo y luego volvemos. Bueno, pues ya lo tenemos limpio y como os decía, me ha gustado mucho la madera. Así que en vez de pintarla, la voy a teñir. Yo solo tengo tinte marrón y no me apetece teñirla de marrón. Así que lo que voy a hacer va a ser una aguada. Voy a coger color blanco, echarle una pizquita de negro para tener un gris. Lo voy a mezclar bien. Y ahora le voy a añadir bastante agua. Si tuvierais un tinte para madera gris, pues directamente lo podríais aplicar. Y ahora ya se lo aplicamos a la madera. Esta madera tiene pinta de no ser muy porosa, así que en realidad yo creo que va a coger poco color. Pero bueno, siempre le vamos a dar un toque que no tenía. Mirad, aquí que ya está empezando a secar, ya veis que no hay mucha diferencia, pero sí que queda un poquito más pálido y más grisáceo y sigue notando la madera, así que estoy bastante contenta. Y lo vamos a dejar que seque. Yo creo que para secar lo voy a poner aquí encima y cuando haya secado bien continuaremos. Pues mirad cómo ha quedado con este ligero toque gris nuestro soporte. Y ahora lo vamos a decorar encima con este stencil que a mí me encanta. Entonces las flores no caben enteras, pero bueno, lo vamos a colocar de una manera así que quepa más o menos bastante flor. Voy a empezar por esta, creo que es un lirio, y voy a pegar el stencil o la plantilla con cinta de carrocero para que no se mueva. En esta primera la voy a hacer en tonos azules. Espera que la he pegado muy abajo. La voy a hacer en tonos azules, entonces la parte de abajo la voy a hacer con este azul clarito y voy a hacer el stencil con esponjilla.
Entonces descargo mi esponjilla y voy a ir poco a poco marcando toda la superficie de la flor. Y ahora lo retiramos con cuidado. Ahí queda. Voy a limpiar mi stencil, que ya sabéis que es importante limpiarlos pronto, y luego pondré aquí el hibisco con color rosa. Ya tenemos seca esta pintura y ahora vamos a hacer lo que me gusta a mí tanto de este stencil o esta plantilla, que es colocarla encima y hacer la otra capa. Colocamos bien ajustada nuestra plantilla y la volvemos a pegar. Y ahora encima del rosa voy a utilizar el color magenta y encima del azul claro voy a utilizar un azul un poco más oscuro. Pero lo vamos a hacer prácticamente igual. Tengo aquí un papel para descargar la esponjilla. Y mirad qué chula queda nuestra flor. Y súper fácil. Bueno, ahora voy a limpiar la plantilla. Haré la flor azul esta, que creo que es un lirio. Y luego pintaré otro par de flores por el otro lado. Y os lo enseño. Así han quedado al final nuestras flores. Yo estoy súper contenta con el resultado. La verdad es que es muy fácil de hacer y quedan unas flores muy vistosas. Yo he utilizado el fondo más claro que el color de frente, pero lo podéis hacer al revés, usando el de frente más claro que el de fondo, o incluso utilizando colores que no sean de la misma gama cromática. Os puede quedar muy bonito, eso ya es jugar. Y nada, ahora vamos a protegerlo y para eso le voy a dar un par de capas de barniz satinado. Daré una capa, dejaré que se seque y luego aplicaré otra capa. Y así de bonito ha quedado nuestro soporte, para que pongamos en él lo que queramos. Y como sabéis, tenemos decorados los dos lados, que aquí tenemos más flores. ¿Qué os parece? ¿Os ha gustado? Yo me voy a aficionar a este tipo de plantillas. Nosotros nos vemos pronto con más cosas. Hasta pronto, ideadores.